Bueno, vamos entonces con la segunda parte sobre el texto narrativo. Vamos a recordar un poco para enganchar con la sesión anterior. Recordando que cuando hablábamos de texto narrativo, bueno, diciendo también que cuando hablamos de texto, decíamos, no es solo texto escrito, sino que es cualquier expresión oral o escrita de la lengua. Yo ahora mismo estoy haciendo un texto, cuando me preguntáis hacéis un texto, cuando me escribís un mensaje hacéis un texto. Es decir, los textos no son solo, el término texto no es solo escrito, sino también oral, ¿vale? Bueno, pues uno de esos tipos de textos es lo que llamaban el texto narrativo, que básicamente es contar una historia. Así sea una historia de una novela, una historia literaria, por lo tanto muy elaborada, así sea contar lo que te ha pasado esta mañana en el trabajo. Decíamos que esos textos narrativos se caracterizaban, a partir de esta definición, por tener una serie de elementos. 5 elementos que siempre están presentes en el texto narrativo. Es decir, que si nos pusiéramos a analizar muy a fondo un texto narrativo, siempre encontraríamos un narrador, habría una acción, habría personajes, se desarrollaría en un tiempo concreto y en un espacio o lugar concreto, ¿vale? Esas son las 5 características que definen al texto narrativo. Si no hay eso, no hay texto narrativo, ¿vale? A continuación, acá que pasamos a hablar de cada uno de los elementos, hablamos del narrador, destacando sobre todo la importancia del narrador en primera persona, ¿vale? Que podía ser el personaje principal u otro personaje. Destacamos sobre todo, yo destaqué sobre todo el narrador en tercera persona, porque era quizá el más común, el más habitual, y sobre todo el que llamábamos omnisciente, es decir, que lo sabe todo, lo que va a ocurrir antes, lo que ha ocurrido antes, lo que va a ocurrir, sabe todo sobre los personajes, qué les pasa, qué piensan, etc. Y, también llegamos a los personajes. Bueno, la acción, los acontecimientos que pasaban, ¿no? Cómo se organizaban, ¿no? en aquello que llamábamos trama, y nos quedábamos aquí sí en los personajes, ¿no? Elementos también muy importantes, lógicamente, porque son los que participan de esa acción, ¿no? Cómo podíamos tener personajes, los principales, los protagonistas, cómo a veces frente a esos personajes o personajes protagonistas había una especie como de rival, enemigo, villano, como quisiéramos llamarlo, que también podía denominarse antagonista. Bueno, y vamos a empezar ya entonces con el contenido de nuevo de ahora, con esta nueva parte. De hecho, nos queda solamente un elemento más que analizar antes de... No, perdón, 2 elementos más, el tiempo y el espacio, antes de pasar a ver cómo todos esos elementos se estructuran, cuál es la estructura, el orden, digamos, en el que se escribe, se hace un texto narrativo. Bueno, el tiempo. Cuando hablamos de tiempo, en el caso de una narración, podemos hablar, bueno, en general el tiempo de una narración es básicamente, así un poco dicho de forma bastante común, pues el tiempo que dura la historia, el tiempo durante el cual la historia se va desarrollando, ¿vale? Que puede ser desde una saga de, no sé, de miles y miles de años, si soy aficionado a esto del Señor de los Anillos, ¿no? Todos esos libros pues duran un montón. Por ejemplo, en esto del tiempo, sí. Imagínate, tú pones un texto y te pone una fecha y otra fecha. Ajá. Eso sería claro. De tal fecha a tal fecha. Efectivamente. Ahí eras Dani y Daniel. Como dice Dani, eso es un buen ejemplo, ¿no? Imagínate que el texto te dice, pues no sé qué, esto empezó el 3 de octubre y cuando vas a terminar ese texto te dice, y finalmente se marcharon el 15. Bueno, y yo te pregunto, oye, ¿cuál es el tiempo de la narración? Pondrías esa fecha. El tiempo de la narración son los días que comprenden entre no sé qué y tal. Exactamente. Ajá. Y ahí coincide, digamos, con lo que llamamos el tiempo cronológico, ¿no? El tiempo cronológico real que vivimos, ¿no? Entonces puede ser unos días, unas horas, miles de años, lo que sea. Es decir, por un lado está el tiempo que dura la acción, pero por otro está también cómo se ordena, si también se llama tiempo dentro de un texto narrativo, a cómo van ordenados los acontecimientos. Eso son los saltos. A lo mejor te va de adelante y luego vas para atrás, ¿no? Exactamente. Es decir, lo habitual que es lo que llaman ahí desarrollo lineal, que yo también llamo desarrollo cronológico, es decir, que la historia empiece contándonos lo que ocurre al principio, que luego viene lo que ocurre a continuación, después lo que sigue, etc. Ese es el lineal, ¿vale?
o tiempo, de hecho lineal, porque es una línea. Ese suele ser, pues bueno, muchísimas historias se desarrollan desde esa manera, o sea, desde ese punto de vista. Ese desarrollo lineal es el más habitual. También para el lector o para el que escucha la historia, ahora que hay también tantas de posibilidades de escuchar los libros, los audiolibros y tal, o incluso si ve una película o una serie, es el más cómodo también, porque no nos perdemos, ¿vale? Pero no es la única forma de ordenar esa sucesión de acontecimientos, ¿no? Fijaos un poco aquí abajo, ¿no? El lineal, el que hemos comentado. Y tiro con esto con lo que decía Dani de los saltos y demás. Puede ser que la historia no empiece en el principio. Y sea una historia, el desarrollo sea lo que llamamos in medias res. ¿Qué es eso de la in medias res? In medias res hay un latinajo, o sea, una expresión latina que significa en medio de la cosa, en medio de la acción. Estos son historias, películas, etcétera, que empiezan con la historia, valga la redundancia, ya empezada. Yo pongo el ejemplo de que imaginaste un libro o una película en el que tú empiezas a verla y de repente empiezas con una persecución de coches, así, o sea, aparece o no aparece nada, ni títulos de crédito ni nada, sino que directamente la primera escena de la película es ya la persecución de coches. Bien, esa historia ha empezado en medias res, es decir, ha empezado con la acción ya empezada, ya iniciada. Vale, claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué se hace eso? Bueno, se hace mayoritariamente para atraer la atención del espectador, es decir, para captar la atención del que lee la historia o del que ve la película, ¿no? Porque al fin y al cabo, las narraciones, el éxito de una narración es que el que lee o la escucha o ve esa narración se quede hasta el final. Si tú empiezas a leer un libro y a las 20 páginas te aburre, te vas. Es decir, la historia tiene que captar tu atención, tiene que gustarte, engancharte, que también se dice, ¿no? Bueno, pues a veces se utiliza el comenzar ya en mitad de la acción, la historia, para enganchar. Y luego, conforme se va desarrollando, van tirando hacia atrás y vas descubriendo a lo largo de la película por qué, o a lo largo de la historia, por qué empieza así. ¿Vale? ¿Ese qué sería? Perdona, Javier, ¿ese qué sería? El que, por ejemplo, como tú has explicado, empiezan con el tiroteo y luego ponen 7 meses antes. Ajá, exactamente. Ahí Vale. está. O, Vale. exactamente, entonces el espectador ya se va situando. O incluso Vale. hay veces que ni siquiera, sino que te van mediante, o sea, no tiran la historia hacia atrás, sino que la continúan, la avanzan y mediante lo que viene a continuación, mediante flashbacks, es decir, vueltas al pasado, van rellenando esa información, esos datos que te faltan. ¿Vale? Lo que dice Ana es decir, que empieza la historia, que pasa esa primera escena o ese primer capítulo, y luego dice, hace 7 meses, y empieza ya, digamos, a contarte en el desarrollo lineal, empiezan a contarte lo que pasó para llegar a ese principio. Eso es una opción, eso es una forma de contar la historia en medias res, o bien otra alternativa para contar esa historia también en medias res es a través de flashbacks. Es decir, empieza la historia ya empezada, como estamos diciendo, y sigue avanzando a partir de ese primer acontecimiento que te sitúa ya en medio de la historia sigue avanzando, pero en lugar de volver todo hacia atrás, hay diversos flashbacks, es decir, diversos retornos al pasado, ¿vale? En los que te van aclarando esa situación y en los que te van aclarando el por qué empezó así y los detalles de la historia. Esta segunda opción... ¿Serían más o menos iguales, el in media res y el flashback? Se pueden combinar. Pueden ser independientes, se pueden combinar. Es decir, una historia que empieza con la acción ya comenzada, luego te puede contar el por qué empieza así a través de diferentes flashbacks. O bien puedes tener una historia, ¿vale? O puedes tener una historia que empieza normal, ¿vale? Pero que va volviendo hacia atrás con sucesivos flashbacks. Me explico, es decir, que son combinables.
Claro, el flashback ese es lo que, o sea, que te dice, tú imagínate una película, te hace lo que es el final de la película, ¿no? Y luego El ahora final, no, el final de la película sería empezar in media res. Porque te cuenta el final y tal. Y ahora, ¿cómo llegas tú a saber que ese es el final? ¿Por qué empieza así? Pues te lo podrían contar a través de diversos saltos al pasado, que son los flashbacks. ¿Vale? Es que aquí pone que el flashback comienza con el desenlace de la historia. Y Ah, que bueno, media res, vale. Sí, sí, sí. Es intermedio. una. Sí, pero como digo, son combinables. Sí, sí, sí. Bueno, no tiene siempre por qué las narraciones, aunque lo digáis, a veces yo voy a decir eso, aunque lo digáis y tal, pero aunque lo digáis, las narraciones con flashback no tienen por qué siempre comenzar a partir del desenlace. Puede ser, pero una historia que comience, pues. sí, que son los saltos en el tiempo. Exactamente. A ver, con eso, ¿no? exactamente. Más que tipos de estructura y tal, son elementos que se pueden utilizar para contar una misma historia. Es decir, una misma historia puede tener un desarrollo lineal, haber comenzado in medias res y explicarte esa in medias res a través de flashback. Todo se puede combinar. ¿Vale? Lo que quiero que entendáis es que cada uno de eso es lo que significa. El desarrollo lineal cuando todo es una cosa detrás de otra, el desarrollo cronológico. El in medias res, cuando empieza con la historia, ya ha comenzado. Y te tienen que contar de alguna manera porque comienza así. Lo pueden hacer tirando directamente hacia atrás y contándote todo el resto de la historia desde atrás hasta llegar al primer momento. O lo pueden hacer a través de flashbacks, es decir, de saltos al pasado y vuelta al presente, de saltos al pasado y vuelta al presente. ¿Vale? Mirad, hay una película que se llama... ¿Cómo era? Okay. Bueno, no me acuerdo ahora mismo. No, es americana. Bueno, no me acuerdo, ya me saldrá el título. Entonces, el protagonista empieza la película, empezaría en medias res, porque empieza con el protagonista, creo que es una cara de un hotel y tal, y se da cuenta que está todo tatuado, pero él no se acuerda de nada, no sabe nada. En medias res. Te sitúa ya ¡pum!, en el centro de la historia. Resacón en Las Vegas. No, no, no. No es esa. Qué bueno ese. Como has dicho que aparece tatuado, pues aparece toda la cara. Yo no he visto Resacón en Las Vegas, pero de Pues repente, es muy por parecido. ejemplo, empieza así Resacón en Las Vegas, con ellos ya Más que o te menos. Vale, pues entonces, pero esa es incluso mejor que la que yo estaba pensando, porque claro, empieza en medias res. Evidentemente ha habido una noche loca y tal. Exactamente. Y luego te van contando a través de flashbacks, ¿no? Porque van rememorando. Eso es un ejemplo, pues mira, ahí hay esa combinación que decía. Exactamente, es mucho mejor que la que yo estaba pensando. Ese es un ejemplo muy bueno, ya digo, de que a veces todos estos elementos de distribución del tiempo, pues no tienen por qué ser únicos en una historia, sino que se pueden combinar. ¿Vale? Bueno, esa es la idea principal de tiempo cuando hablamos de tiempo en la narración, en la historia. Pero a veces también, aparte del tiempo, por un lado, como digo, en el que sucede la historia, del tiempo, en cómo se distribuyen los acontecimientos, también hay un tiempo, pues lo comentamos en el segundo párrafo, que dice subjetivo. Y este tiempo subjetivo es algo ya personal, ¿no? Porque depende de cada uno de vosotros, de la asimilación o el disfrute de la historia, ¿vale? Que hace que al leer una narración, pues uno como que te evadas, ¿no? Y la vivencia, es decir, cuánto para ti supone la lectura de ese libro, de esa historia, pues varía, ¿no? Hay libros, esto que te comento, ay, léete este libro porque es que te engancha y no lo puedes dejar, ¿no? La vivencia, el tiempo, digamos, subjetivo para el que lee esa lectura, pues será así, aunque objetivamente todo el mundo tarde 1 hora o 2 horas en leer, ¿no?, digamos, esa misma narración, habrá lectores que por el impacto que le suponga la historia será muchísimo más, como si hubieran estado un montón de tiempo leyendo, o al contrario, gente a la que no le supondrá absolutamente nada, es como si hubieran pasado un poco por encima, ¿vale? Es decir, ese tiempo subjetivo es la vivencia que uno tiene
al leer la historia, si te impacta o no te impacta. Sí, pero eso depende de cada persona. Depende de cada persona. Depende de cada persona. Y eso no podemos decir, pues, 1 hora, 2. No. Eso es, ya te digo. ¿Vale? Bueno, decir también que esto del tiempo es quizás el aspecto más peliagudo de las narraciones, tanto para los que escriben o crean las historias como para los que las leen o las ven. Y yo siempre digo, está muy bien todo esto de los in medias res, los flash, etcétera, pero como una historia, una película o tal, no esté bien hecho, es decir, esta que me conté de Resacón en Las Vegas, que no he visto, pero sí está bien hecha porque además fue un gran éxito. Exactamente. Si no está bien hecho, como dice Dani, es que no te enteras de nada. Y lo peor que le puede pasar a una historia es que no te enteres. Exactamente. Entonces la dejas, pues me pierdo y demás, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo también de esta serie que se llama Perdidos. No sé si os acordáis. Sí, la de 4, esa que es de una isla y tal. Bueno, esa serie que duró 6 años, al principio estábamos, pues, bueno, si gusta ese tipo de series, porque era, bueno, se suponía que era empezaba también en medias res, con un avión que se había estrellado en una isla y estaban ahí, como dice el título, perdidos. Empezaban a pasar cosas muy raras. Aquí al final se lió tanto que la gente perdió el interés y decía, es que ya no me entero de nada porque eran sucesos extraños. Y además la estructura narrativa de la historia se basaba mucho en los flashbacks, ¿vale? En volver hacia atrás. Ahora en la isla, el pasado de un personaje. Ahora en la isla, el pasado de un personaje. O sea que al final mucha gente dijo, pues acá está bien, déjame porque es que ya no me entero de nada de esto. Por eso digo que hay que hacerlo bien, ¿no? Todas las historias de tiempos y demás hay que hacerlo bien. Bueno, y el último elemento, que es el espacio. Bueno, el espacio es la historia, pues donde se desarrolla. Es decir, no tiene más misterio. El lugar o lugares en los que se desarrolla. Al igual que el tiempo, que puede ser un día, un año o lo que sea, en los espacios, una historia se puede desarrollar en un solo espacio o en múltiples, en espacios reales o inventados o imaginarios, en el campo, en la ciudad, en el espacio sideral, en los mundos estos de Juego de Tronos, no sé, en cualquier sitio. Es decir, es el lugar donde se produce, se lleva a cabo la acción. ¿Vale? Bueno, por lo tanto, narración, o sea, narrador, tiempo, personaje, espacio y me falta uno, que estamos un poco de viernes, y acción. ¿Vale? Esos son los diferentes elementos, los diferentes elementos, los 5 elementos, como decía al principio, que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver o de determinar que un texto es narrativo o si nosotros tenemos que escribir una historia. Vale, y ahora, una vez que yo ya tengo claro que esos son los elementos de la historia, como digo, pues bueno, pues tengo que contar una historia. Siempre que yo tenga que hacer un texto, no solo un texto narrativo, cualquier texto, primero tendréis que tener claro, tendréis que conocer lo que hemos hecho ahora, ¿no? Es decir, oye, ¿cuáles son los elementos para hacer ese texto? Pues el texto narrativo es esto, el texto periodístico necesita esto, etc. Y cuando pasemos a la siguiente fase, a la fase de escribir o hacer un texto narrativo, por ejemplo, vale, ¿y ahora cómo lo pongo yo eso sobre papel? ¿Cómo todos esos elementos, cómo los ordeno? ¿Qué pongo primero? ¿Qué pongo después? Vale, para eso está la estructura del texto narrativo. Es decir, que si yo leo un texto narrativo y tengo que analizarlo o tuviera que escribir uno, a la hora el texto en sí tiene que tener este orden. Todos esos elementos que hemos estado explicando y demás se introducen, se ajustan a la estructura que estáis viendo ahí. Son 3 partes además fácilmente identificables. El planteamiento, el nudo y el desenlace. ¿Qué es el planteamiento? Bueno, pues el inicio de la historia, sea como sea, pero el inicio. En ese inicio de la historia, ¿vale? Te tienen que presentar ya los elementos más importantes, es decir, quiénes son los personajes que van a participar en esa historia, o al menos los más importantes, dónde se va a desarrollar, cuál va a ser un poco el conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que va a ir pasando? ¿Cuáles van a ser un poco los acontecimientos? Anunciar lo que va a pasar. ¿Recordad que decíamos en la clase anterior, en la parte anterior, que los acontecimientos de una historia, de una narración, siempre tienen que incluir un conflicto, siempre tiene que haber un problema que al final se tenga que resolver.
Bueno, pues ese conflicto, ese problema ya se anuncia aquí también, ¿vale? Y por supuesto también el narrador, porque la voz que narra o el personaje que narra también aparece ya aquí desde el principio. Entonces, ese es el planteamiento. Es decir, el planteamiento es el inicio de la historia donde ya están presentes, de alguna manera, todo lo que luego todos esos elementos que participan en la narración y que luego se van a ir desarrollando. Después del planteamiento viene, digamos, la parte del león de la historia, es decir, la parte que ocupa literalmente más espacio, que es el nudo, donde te cuentan esa historia, te cuentan ese problema. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los acontecimientos que les pasa a los personajes? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué tienen que hacer para resolver ese conflicto? Es decir, ese nudo, como dice ahí, es la parte más compleja y extensa, porque es la historia en sí. Una vez que te la han presentado y te han introducido la historia, ya te la cuento. ¿Vale? Y llegamos a la última parte, que es el desenlace, que es el final. En el final, la historia tiene que acabar. Cuando digo que tiene que acabar, no quiere decir que se cierre para siempre, sino que ese problema o ese conflicto o conflictos que te ha presentado, lo tienen que dar una solución. Pero la historia luego, esos personajes o ese universo en el que están, puede seguir. Esto, para que entendamos esto bien, las series de televisión son un ejemplo muy claro, ¿no? Hay series, sabéis que se dividen por temporadas, ¿no? Primera temporada, segunda temporada. En cada temporada nos cuentan una historia, un conflicto que empieza en el capítulo 1 y acaba o finaliza, se resuelve en el último episodio. Pero la serie puede continuar. Y a la siguiente temporada, con los mismos personajes o en un lugar parecido, la historia continúa de otra manera. Pero el conflicto, el problema que se presentaba en esa temporada tiene que acabarse al final de la temporada. Con esa fusión acaba, no te puedes ver como que es temporada, sino parte de la temporada. Exactamente. Y no solo pasa eso, sino que, como está diciendo Dani, al no acabarse la temporada, el espectador no se siente satisfecho. Claro, porque tú lo que quieres ver es, como dices, yo quiero ver la temporada completa, pero que me cuenten el final. Si no acaba, si tiene que continuar, pues entonces te frustra un poco, ¿no? Porque dices, ahora parece que hay cierto, en alguna serie de televisión, que última temporada tal, primera parte de la tercera temporada, y se acaba. Y la segunda parte de la tercera temporada. Y dices tú, pero complétamelo esto entero, no me hagas esperar tanto. ¿Con esto qué quiero decir? Que si la historia no se cierra, entonces no es una buena historia. No puedes mantener la historia abierta constantemente. El conflicto, el problema que plantees, lo tienes que cerrar. Luego puedes seguir con otro problema, puedes seguir con los mismos personajes, como decimos, pero los conflictos, los problemas que plantees en esa temporada, en ese libro, tienes que cerrarlo, ¿vale? Porque si no, entonces no es una buena historia y queda siempre un mal sabor de boca. Así haya sido un libro muy bueno, una película muy buena, ¿vale? Es esto de que tú no estás viendo la película y al final, pero ya ha acabado. Oye, ¿qué te parece la película? Bueno, sí, pero es que el final es horrible. Y te queda el recuerdo de que la historia no estaba bien cerrada. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el texto narrativo. ¿Vale? No sé si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta. Cuéntame. La semana pasada, es que lo siento porque no he podido ver la clase. Nada. Era de sí, solo, lo que he hecho al principio... El texto narrativo, ya está. Lo que he hecho al principio, Dani, hasta llegar a lo de los personajes... Claro, para engancharme yo... Sí, pues lo mismo que... Lo mismo que yo... Si no me lo hago en casa, pues así me va quedando. Si me lo hago, sí, me va quedando más. Pues lo mismo que... Solo es esto. Yo le meto la ves el vídeo, y el texto narrativo. Pero, claro, un poquito más ampliado y tal, pero lo mismo que te he contado al principio, exactamente igual. Vale, bueno, pues vamos a terminar aquí.